Bueno, queridos amigos, cada vez que puede el presidente Duque hace exaltación del aumento que hizo del salario mínimo hace un año. Sí, histórico. Sí. Y que es el aumento histórico y el aumento más importante. Me parece que el resultado es un desastre. ¿Cuál es el resultado? Poco empleo. Así de sencillo. Porque está creciendo todos los meses y todos los trimestres el desempleo en Colombia. ¿Por qué? Pues porque la carga laboral es demasiado alta. No, los empresarios no tienen cómo. Los empresarios no tienen muy cómo. bien, Entre muy bien. salarios altos para fiscales e impuestos, el acabose. Bueno, muy bien. Uno puede poner el salario mínimo en las nubes. Eso pues lo hacía Chávez y lo hizo Eso lo hace Maduro, Ahí por decreto cada rato, sí. Bueno, ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Yo no sé por qué tanta vanidad por tomar una medida absolutamente contraria al interés general, y es que aumente el empleo. Unos decimales menos de salario mínimo es más empleo. ¿Y eso por qué lo digo? Porque hoy, queridos amigos, la noticia, o una de las noticias, es que empieza en firme la discusión sobre el salario mínimo. Claro, hoy arranca la mesa. Nos otro frente, parece otro que, frente. Otra mesa. era uno de los objetivos de las marchas. Empatarlo Golpear uno con lo otro. Claro. A empatar, coger al gobierno de tal manera disminuido que no tenga más remedio que aceptar las condiciones de un salario mínimo muy alto. Pero para tacan las burro, centrales. porque el gobierno disminuido no está en este momento. Bueno, Yo creo que no. Con no, los niveles de favorabilidad. No, la favorabilidad pues no es la mejor, pero Yo le recuerdo que no está arrinconado por las protestas en este momento, como lo vimos Mire, ayer. yo recuerdo que en el gobierno Santos, que la cosa no es muy diferente en temas de favorabilidad, lo que menos importó siempre fue la favorabilidad. Eso es lo de menos. Recuerden ustedes que precisamente el plebiscito se ganó en las urnas en 2016 y se lo robaron descaradamente y no pasó absolutamente nada en Colombia, aun cuando la favorabilidad de Santos fuera un desastre del 23 o 24%, doctor Fernando. Entonces... más o menos como la de Duque Sí, ahora. señor, sí, claro. Por eso yo esta mañana hacía relación de 2016, que son unas cifras muy parecidas. Bueno, y como que no pasó nada, destruyó el país. Ah, bueno, no, digo yo, para poder seguir haciendo cosas en la presidencia de la República y con el Congreso de la República. No, si es para destruir el país, sí, cualquiera. Eso, qué chiste. Valiente gracia, como decíamos de niños. ¿Cuál es el problema? Que estos dos, o sea, el presidente Iván Duque no logró en 15 meses eso que llaman gobernabilidad, que se traduce en la calle y en los pasillos del Congreso de la República a la capacidad que tenga el primer mandatario de los colombianos de maniobrar con el Congreso asuntos que tengan en común. Claro, de sacar sus proyectos En otras palabras, Congreso. Presentar iniciativas legislativas o de acto legislativo y que sean aprobadas por el Congreso. Al momento, en 15 meses, no lo había logrado. ¿Cuál es el ambiente hoy? El ambiente es totalmente distinto. ¿Gracias a quién? Hay que decirlo con nombre propio. Germán Vargas Lleras. Apareció y fue como el milagro. Y si se le acerca hoy Lidio, y Lidio dice que quiere tales y tales y cuales cosas, se las dan también, y entonces magnífico, plena gobernabilidad como la que tenía Santos. ¿Y el país para el estanco? Muy complejo, porque sí. Claro. Eso, a ver, le hago una pregunta. ¿Cuánto cuesta en billones de pesos la adhesión de Cambio Radical? Esas 6 propuestas de Cambio Radical, ¿cuánto valen? No, pregunto. No se sabe, ¿no? Qué maravilla. No se sabe. Lo que sí se sabe es que de los casi 13 billones de pesos que va a recaudar la ley de crecimiento económico, 3 billones de pesos ya están. Ya subieron a 13. Sí, señor, sí, ya están. Suben, todos los días suben. En la medida en que eran 11. Sí, señor, eran 11. En la medida en que el tema de mayores controles fiscales en Colombia ha permitido que suba el recaudo. Y a través de, obviamente eso a través de todo de la DIAN, y las nuevas herramientas y el reforzamiento puede llegar a producir hasta 13 billones de pesos la ley de crecimiento económico. Sí, a eso entonces usted le quita los 3 billones de pesos y volvemos a quedar entre 9 o 10 billones de pesos.
que dicen es Claro. suficiente. Así nos lo explicaba ayer el doctor Oscar Darío Pérez, quien está muy convencido en que esto va a funcionar muy bien. Bueno, y entonces, ¿cuánto vale mantener a los 2 millones de venezolanos adicionales que ya están? ¿Y cuánto vale manejar un comercio que está de capa caída y una industria que está de capa caída? ¿Qué va a pasar con el dato final de crecimiento económico a final del año? ¿Cuánto cuesta eso? Claro, se va a ver golpeado por lo que ha pasado en el último mes. Bueno, y vamos a ver qué Pero, pasa hoy con el precio del dólar, si sigue bajando. Si sigue bajando es porque las mafias le están metiendo más dólares al torrente circulatorio monetario del país para mover más la marcha. claro, Y con la Y marcha ojo, sí. concentrar más la policía y el ejército en las capitales para que ellos sigan haciendo lo que les da la gana en el campo con la cocaína. Ese es el negocio. Y Si ojo yo al dato invierto... que trae La Sí. República, el diario La República hoy, la separata de asuntos legales. Durante el mandato del presidente Iván Duque se han realizado 239 días de marchas y protestas. Un gobierno que lleva 485 días. De Es decir, 485 días ha la enfrentado mitad. 239 días de marchas. La mitad. La La mitad, mitad. sí señor. Bueno, Exactamente ¿en la qué, mitad. en qué medida un país puede ser así próspero? ¿En qué medida puede crecer una economía? ¿En qué medida? Es la pregunta que uno se hace. Bueno, la agencia France Press parece que nos da la razón, ¿no? Sí, y Floja ellos que son bien concurrencia, mamerticos. floja concurrencia en tercer paro nacional contra Duque en Colombia, dice la agencia France Press. ¿Por qué querían ellos que lo de ayer fuera espectacular? ¿Y por qué no accedieron a la petición del gobierno de que no hicieran paro, pero que les daban no sé qué cosas y que las conversaciones y que las negociaciones? Nada. Seguimos con el paro para coger acorralado y disminuido al gobierno en la discusión del salario mínimo. Volvemos al tema. Este es un problema de plata. Eso de sí. plata por todas partes, porque mire usted, le voy a contar cosas de las últimas horas. ¿Cómo se logró aprobar en las conjuntas terceras la ley de crecimiento económico? Con cambio radical. Con cambio radical. Hasta ahí teníamos la película, ¿cierto? Sí, Pero pues hasta ahí. ocurrió cosas mucho más interesantes. Ejemplo, la primera, hubo reunión importantísima entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el expresidente César Gaviria, el presidente Iván Duque, las bancadas, para poder buscar un punto en el que permitiera que el Partido Liberal también entrara a reforzar este asunto, porque el Partido Liberal no se podía Ah, quedar por fuera. se Primer lo punto. dije y no lo sabía. Se lo dije y no lo sabía. Primer punto. Que ahí está Lidio. Sí, Muy sí, bien. sí, pero Segundo y punto. ya le digo lo que piden, ya le digo lo que piden. Segundo punto, parecía muy complejo pensar en que algún miembro del partido de la U terminara en las toldas del gobierno para poder apoyar la ley de crecimiento económico. Pero vea que no fue imposible ni tampoco difícil. Se logró el apoyo de varios de los miembros del partido de la U, lo que hace pensar al gobierno ahora que tiene en el bolsillo, o por lo menos mientras logre cumplir con lo que están prometiendo, al partido Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Mira, Partido Ah, Colombia Justa y Libres, una porción de la U, una importantísima porción del Partido Liberal. 7 los tiene partidos. todo. ¿Ya? Lo tiene todo. Lo tiene Lo todo. Sí, tiene sí. todo. Es una planadora. ¿Qué, Es una planada. qué pide Sí. el Partido Liberal? ¿Qué Aquí es pide? donde vamos. A ver. Pide, entre otras cosas, cambiar el IVA del 19% por un impuesto nacional al consumo que esté alrededor del 8%. No, Del pero, 19 al 8. pero Sí. ¿cuál es el tecnicismo de eso? No, no, Pero del no. 19 al 8, ¿cuál es el costo para la nación de una rebaja del IVA del 19 al 8? No es No se, catastrófico, o sea, sí. No, pues pero, todo, pero todo y no se le más. olvide, no se le olvide que el IVA es el impuesto que más Recaudo, sí, 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 produce. Bueno, muy bien. ¿Lo reduzco a menos de la mitad? No, pues no pide nada el angelito. Pero ojo a este segundo punto. Crear una renta que llaman renta vida para los ciudadanos de estratos 1 y 2 que estén desempleados. No, pues la maravilla. Diré un seguro al desempleo. Un seguro al desempleo para los ciudadanos de estratos 1 y 2. Bueno, Vaya usted sepa cuántos son los ciudadanos y cuánto le costaría eso al fisco. no vuelve nadie a trabajar. Les dan Sisbén. Con el Sisbén les dan salud, les dan un poco de ventajas y de arandelas. Y además les van a pagar esta renta. No, pues listo. ¿Quién trabaja?
¿Para El qué? inmenso problema, además de la estratificación en Colombia, ¿no? Que eso ha sido debate, bueno, Bueno, por años. además. Bueno, le quiero contar que las Cortes se reúnen hoy con los candidatos a la Fiscalía. Ay, Con le el tengo doc- chisme por ahí también. Hágale. Hágale, que por le tengo Dios. un chisme que no lo puedo ni creer yo mismo. A ver, Barbosa es el hombre de Duque, Así. su compañero de pupitre, ese es el candidato del presidente Duque. Él dice que sabe derecho penal. Yo digo que insisto en que nunca lo he visto ni ejerciendo la profesión de penalista. Él dice que sabe y que ha dictado clases de derecho penal y no sé cuántas cosas. Pero bueno, entonces ese es el candidato de Duque, amigo que fue del santismo, amigo que fue del acuerdo con las FARC, para que tampoco nos engañemos. ¿Por qué decimos que amigo? Y bien porque mucho oyente se preguntará, oiga, pero ¿cómo se atreven a decir amigo del acuerdo? Pues vea que existe un libro muy importante que se consigue en Panamericana, válgame la cuña por favor, donde se habla escrito por el doctor Barbosa, donde se habla de las bondades del acuerdo en el marco de la justicia transicional y habla de la importancia de esa justicia transicional, defendiendo lo que es hoy la Justicia Especial para la Paz. Él decía más o menos, aparte del libro, vea, es que no pueden decir que la Justicia Especial para la Paz es una justicia de impunidad. Eso escribía el doctor Barbosa. Lamentablemente, con el paso del tiempo, no se le ha dado la razón, porque pues no ha habido la primera condena. Y eso hace pensar, pues, él es un hombre muy cercano, Ni la obviamente, al habrá, proceso. ni la habrá, ni la habrá. Bueno, cercano al proceso. Hay un excelente candidato como persona, como jurista, que es el doctor Camilo, que nuestro actual defensor de la nación, ¿no es cierto? Sí, señor. Así es, Sí, doctor señor. Camilo Gómez. Aquí lo anticipamos y mira Camilo que Gómez, muy bien. Pero entonces inmediatamente lo tildan de ser el candidato de Pastrana y lo hace para tirárselo. claro, Entonces, le es el pusieron el candidato. INRI y entonces el Le candidato de pusieron Pastrana, el el candidato de candidato. Marta Lucía y no Bueno, va. muy bien. Mm. Y la otra es la señora, La secretaria jurídica, la secretaria jurídica. doña La María secre- Clara, Clara María González. ¿Alguien piensa que ella realmente puede ser la fiscal? Pues no. No, No. la verdad no. Mire usted, doctor Fernando, que en esta terna de la Mejor que dicho, hicimos, la terna es para Barbosa. la terna de uno, en esta terna nosotros en la hora de la verdad vaticinamos, ¿recuerda? Y entonces la terna va a este o aquel, va tal. Nunca se modificó en el chisme del corredor el nombre de Francisco Barbosa. Ese nunca salió de la posible terna. Los demás Bueno, sí había movilidad. Y doña Clara María se mantuvo. El puesto que nunca fue fijo fue el del doctor Camilo Gómez. Ese sí Camilo Gómez, porque variaba. antes era Cifuentes. Sí, señor, sí. Entonces le dieron gusto al doctor Pastrana y le dijeron, bueno, ahí está su candidato. Y doctora Marta Lucía, ahí está el candidato de ustedes. Obviamente para derrotarlo y para que sea fácil derrotarlo con el nombre de Barbosa, amigo de Santos, amigo del proceso de paz, pero compañero de pupitre de Iván Duque. Eso sí es dejarle a Duque como existe en muchos países. Esto pues no es una herejía. El nombramiento de fiscal y el fiscal. Pero, problemita, se presenta ante la Corte y en estos momentos, ¿cuántos son los magistrados de la Corte? La Corte no hizo 16. elección. No. La Corte no hizo elección en estos días Mm, y ya no va a elegir. Y En este pretenden, res- y pretenden pero- hacer elección, ojo con Sí, eso. señor, lo titula el nuevo siglo. Corte Suprema buscará elegir hoy por unanimidad, ojo, pues al tiene fiscal que ser general. por unanimidad. Pero no, está muy se han complejo. no se han No. puesto de acuerdo para elegir magistrados. Yo no sé Son qué tan fácil vaya a 16 ser. magistrados los que hay hoy en la Corte. Y tienen que votar los 16. Mm, No, tal, ese es el quórum. la hazaña? Sí, sí, sí. Ese es el quórum decisorio. Claro, claro. Ese Porque es el faltan. quórum. Uno solo de los magistrados que vote por otro o que no Hasta vote. ahí llegó. Y Sí, sí, sí. hasta ahí Sí, llegó. sí, sí. Faltan A mí 3 de eso- la laboral, faltan 3 de la penal y falta 1 de la civil. La que 7. reemplazaría. Sí, 7. Que no han sido Faltan capaces de elegir. En Pero cuánto ojo tiempo. a esto y escuchen ustedes cómo lo van a hacer. Yo no puedo creer eso. La Corte ayer le hizo un despliegue importante de dispositivos electrónicos
quiero decir yo, cámaras de video, para que los aspirantes a fiscal general de la Nación graben un video, oigan bien, de 1 minuto y medio en el que expliquen su perfil. El video se debe presentar antes de la intervención que van a hacer frente a ellos, frente a los magistrados. En minuto y medio, pero ni un narrador de fútbol. Es ¿no? increíble, claro, en 1 minuto y medio cosa. tiene que explicar su perfil, experiencia profesional y su motivación para ser fiscal general de la Nación. En 1 minuto y medio. Ni el locutor Carlos Arturo Rueda en su mejor momento, No, imposible. de locutor de imposible. fútbol o de ciclismo o de boxeo, lo graba en 1 minuto y medio decir alguna cosa. No, pero esto es ridículo. En todo caso, el cuento es que se reúnen hoy, con los magistrados de la Corte. Sí, vamos a ver si votan algo. Además que tienen que votar dos cosas, ¿no? Buscar llenar las vacantes y aparte de eso elegir fiscal. Vacantes que no han podido llenar en meses. A ver, en ¿qué más de pasa 7 con meses. los soldados heridos en Bolívar? ¿Qué tan graves están esos muchachos? Pues Nadie sabe, ¿no? nadie sabe, ¿no? Pues cayeron en un campo minado, es la Campo noticia. minado, Sí. tienen que ser muy graves las heridas. 8 sin soldados. lugar a dudas. Sí. Bueno, los comerciantes dicen que con el paro de ayer sus ventas se redujeron entre 60 y 50%. Mejor dicho, que Opa. perdieron el día. Muy grave. Bueno, En la práctica sí, perdieron el día. Porque Fenalco en sus datos hablaba de que cuando había paro en Bogotá, por lo menos, se perdía el 40%. Pero esto es mucho más grave. muy bien. En la Argentina, Cristina Fernández está sumando aliados y amigos. Ahora se unió con los amigos de Carlos Menem. Hágame el favor. Se sumó a Adolfo Rodríguez Sala y tendrá un superbloque de 42 senadores. La política es dinámica. Ah, la política. La política es súper dinámica, súper dinámica. Entonces, bueno, ¿qué se sabe de los muchachos heridos? Ni una palabra. No, pues... aparte No, que están en Barranca Bermeja sí, recibiendo atención médica. fueron trasladados, pero... Pero dicen que están No se todos sabe fuera de nada. peligro, según el reporte de la clínica San Nicolás, a donde llegaron. Bueno, entonces, Un suboficial, 7 soldados. un suboficial, 7 soldados. Qué maravilla. Bueno, ese primer pago que recibió la EPM por la indemnización de las compañías aseguradoras, de 170 millones de dólares, ¿será el primero o será el único? ¿Qué creen ustedes? No, pues debería ser el primero. No, porque es el primer tan pago. Solo el Sí, primero. no, sí, el primer pago está puede ¿Quién- ser el a ver, ¿y único. quién ha dicho que es el primero? Pues las ¿Quién ha cuentas, dicho ¿no? que es el Sí, claro, La póliza la tiene un cuenta. límite de 2.556 millones. Ah, bueno, y la se pagó compañía 170. aseguradora dice, aquí le pago 170 millones de dólares. ¿Y eso qué significa? ¿Que eso es todo lo que van a reconocer? O aquí le doy este primer contadito porque le voy a dar más. Para mí, conociendo ¿Usted ese cree mercado- que ese es el primero y el último? Ah, pero por supuesto. Uy, No, esto yo está ya bueno pagué. para una apuesta. Ya pagué el siniestro, 170 millones de dólares. ¿Ah? No, porque ellos habían reconocido, la totalidad del siniestro. No. Nunca dijeron que la totalidad del siniestro. Reconocemos que hay un siniestro que tenemos que atender y están pagando 170 millones de dólares. Y entonces EPM sale corriendo a decir, este es el primer contado. ¿Quién lo dice? Pues a ver, los daños dan 628 millones de dólares y hasta ahora van 150 millones. Pues no puede Sí, creer uno que faltarían vayan a terminar. 500 millones Sí, de dólares. no, es que no puede ser. pero esto no es creyendo, hombre. Esto es No, pero con- es que- con- no, porque estamos todos en la misma, estamos creyendo todos. Usted está creyendo que no van a Usted está pagar más creyendo que y es el nosotros único no y podemos nosotros estamos creer. creyendo que es el primero. Sí, No, sí, no, sí, no, sí, estamos en eso. Bueno, entonces en esto estamos y yo creo que van a decir ya pagamos y quedamos a paz y salvo. Ah, no, sería muy No, grave. yo creo que es el primer desembolso. Igual es que es mucha plata, es muchísimo dinero. Y, A ver, y eso ¿quién no es lo que ha lo dicho? saquen pues de A un ver, bolsillo ¿quién de un lo ha solo dicho? pago. ¿Qué dijeron las aseguradoras?
Bueno, el gobierno dice que ya cumplió el número de hectáreas de coca erradicadas para este año. Sí, ayer. Las ¿Por qué no? 80.000, ¿no? ¿Por qué? Ayer. 80.000. ¿Por qué no nos cuenta cuántas se resembraron? ¿Y por qué no nos cuenta cuántas hectáreas nuevas hay? ¿Y por qué no nos cuenta cuál es de verdad, verdadera, la producción de cocaína del país al año? No, usted está pidiendo cosas que no van a pasar, doctor Fernando. El doctor Carlos Holmes Trujillo, quien acaba de aterrizar al Ministerio de Defensa, pues no va a salir a dar una declaración donde diga cuál es la resiembra. Porque el Pero y objetivo era entonces, salir, o sea, esto no tiene gracia si no se dice cuánto se logró erradicar, que son 81.305 hectáreas. Pero hablar de resiembra, que según datos del senador Roy Barreras, es del 93 o 95%, pues es la catástrofe. O sea, no se erradicaron ninguna 80.000 hectáreas por la resiembra. bueno, sí se erradicaron. Se Bueno, erradicaron y las volvieron a sembrar. Y como esa plantica crece en un ratico, porque 4.5 eso. cosechas al año. Bueno. No, pues todas, cada 3 Bueno. meses hay cosecha. Y antes Cada era 3 meses, de sí. una cosecha o de 2 cosechas De dos. máximo y ahora estamos en 4.5. Luego las 200.000 hectáreas de ahora son 400.000 hectáreas de hace unos años. Esa es la verdad verdadera, pero eso no lo cuentan. No lo cuentan. Bueno, les digo pues que hay avances muy serios en las conversaciones entre China y Estados Unidos. Ahí sí, les pregunto. ¿Qué va a pasar con esas conversaciones? ¿Van a desembocar en un tratado final que sería para Trump la consagración? Donde No, pues Trump eso sí, haga, donde logre coronar eso. ¿quién le quita la presidencia? Muy bien, queridos Oiga, amigos. un datico antes de que se me vaya. ver, Que me lo pasan no, yo aquí no- al oído. Me lo pasan Sí. aquí al oído. Esta es una terna chévere para la Fiscalía General de la Nación para el presidente. Porque por un lado, a su derecha tiene a quien fuera su compañero de pupitre en la universidad, en el pregrado de Derecho. ¿Sí? Sí, Barbosa. Y al otro lado tiene a quien fuera su profesora y profesora de su compañero de pupitre. Ah, Sí, caramba. Entonces, que Por eso. está muy asegurado todo, chévere. y le hizo la venia a Camilo Gómez para callarle la boca al Partido Conservador y a Marta Lucía. Ahí le externé a Camilo, que sería, para mí, pues de esos tres no cabe duda ninguna de que Camilo Gómez está por encima de ellos a años luz de diferencia. Pero, como el tema no es cuál es el mejor, sino cuál es viable políticamente, yo no creo en votaciones unánimes en la Corte Suprema de Justicia, no creo. Y No, yo lo veo muy difícil. en un minuto nos vamos con Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático. En un minuto. Y hablábamos con ustedes. Al ¡Al oído. oído!